Ok. Bueno, déjame prender la cámara. Bueno, buenos días a todos los que no he saludado, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase, ¿sí? Voy a también ahorita pasar la lista. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya la ven, chicos? ¿Sí la ven, chicos? Ah, Sí. pensé que no me habían oído. Ok, entonces vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos viendo el tema de estafilococos, ¿verdad? Vimos todo lo relacionado a estafilococos aureus. Ahora vamos a terminar este tema, que es estafilococos epidermidis. Vamos a ver estafilococos epidermidis y estafilococos aprofíticos, porque son las especies de mayor importancia médica, ¿sí? Entonces, si recuerdan, ¿verdad? Estafilococos epidermidis es manitol negativo, ¿verdad? Y en gelosa sangre se ven colonias cremosas, ¿sí? Esta bacteria tiene importancia porque coloniza superficies. Esa es una de las características que tiene. Forma lo que se llama biofilms. Y aquí yo les puse por quiénes estaban, por qué proteínas son las que sean responsables de esto, ¿no? Son proteínas de superficie que se unen a la transferrina y fibrinógeno, y también se unen por una adesina polisacárido intercelular, ¿sí? Entonces, estas dos proteínas ayudan, por una parte, a que se colonicen lo que es tejidos, ¿verdad? Con estas, y otras porque colonizan dispositivos plásticos, ¿sí? Entonces, lo que son catéteres, lo que son ya sea catéteres urinarios o inclusive válvulas que se ponen a nivel también de corazón, pueden esta bacteria colonizar, ¿sí? También otro factor de virulencia importante es el ácido lipoteicoico, ¿sí? El ácido lipoteicoico, recuerden que se encuentra formando parte de la pared celular. Y otra, pues la resistencia a antibióticos. Entonces, esos son los principales factores de virulencia de Staphylococcus epidermidis. Y aquí yo les muestro una microscopía electrónica en donde están viendo cómo se forman estos biofilms, ¿no? Aquí estas son las bacterias. Y aquí están en un dispositivo que les digo que puede ser un catéter, ¿no? Aquí les pongo también lo que es la definición de los biofilms o biopelículas también, ¿no? Son comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacárido y están adheridos a una superficie inerte o inclusive a un tejido vivo, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que se tiene que se formen biofilms, para ellas, claro está, es que como son varias capas de bacterias, evitan que el antibiótico entre en contacto con ellas fácilmente, vaya. Entran en contacto con las que están en la superficie, pero no con las que están en las primeras capas. Entonces esto de alguna manera pues ayuda a que permanezcan las bacterias ahí. Otra también pues precisamente el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune puede estar en contacto con las que están más externas, pero no con las que están en la base, ¿no? Y aquí les estoy explicando cómo se forma un biofilm, ¿sí? En donde la primera etapa, si ustedes se fijan, es la adherencia. Esto está representando un dispositivo plástico o un tejido, también puede ser, ¿sí? En donde primero que lo que hace es adherirse, se comienza a multiplicar, es el punto 2, ¿verdad? Comienza a formarse microcolonias. Después, la producción de exopolisacárido, que es lo que las mantiene
tiene unidas, ¿sí? Ya hay más estudios en donde inclusive comentan que en un biofilm también hay presencia de DNA, ¿verdad? Y bueno, esto se puede desprender, ¿verdad? Unas bacterias e irse a otro sitio para comenzar otra vez la formación del biofilm. También le llaman limo, que ya es una palabra poco común, limo, ¿eh? Sí, pero vean, o sea, aquí nada más para comentarles en dónde pueden estar colonizando, ¿sí? Inclusive en un dispositivo intrauterino también puede estar colonizando. Entonces, esta bacteria produce endocarditis, produce septicemias, produce meningitis, infecciones de vías urinarias, osteomielitis. Y estos son unos estudios que se hicieron, que precisamente vieron el porcentaje, ¿sí? de infecciones por esta bacteria en diferentes infecciones, ¿no? Entonces aquí vean, en una endocarditis que tenían válvulas protésicas, del 23 al 33% se aisló, una infección de cadera protésica del 20 al 50%, una infección de injerto valvular 4 a 33% y una infección de diálisis peritoneal del 10 al 30%. Entonces esto demuestra que Staphylococcus epidermidis pues colonizan lo que son las superficies plásticas y ya sea desde una cánula, como lo vieron en esta diapositiva, ¿verdad? Hasta pues diferentes prótesis que pueden estar en el organismo, ¿no? Ven aquí, este es un estudio que se hizo en infecciones oculares. Entonces, en primer lugar, vieron diferentes infecciones, conjuntivitis, endoftalmitis, úlcera corneal, y vieron que las responsables de esas infecciones mayormente son bacterias, ¿sí? 3.410. Y ya de ahí, lo que vieron en cada caso fueron las bacterias que más predominaban. Entonces, vean, en primer lugar está precisamente Staphylococcus epidermidis. Y ya después le seguía, por ejemplo, Micrococcus, ¿sí? Y Staphylococcus aureus, ¿sí? Y Micrococcus y Staphylococcus ahí se iban peleando el segundo y el tercer lugar, ¿no? Aquí fue el primer lugar, pero por ejemplo Staphylococcus aureus fue el primer lugar en cuanto a comparándolo con Micrococcus, ¿sí? Entonces vean, aquí está. Y entonces lo que hicieron pues darle tratamiento a las personas y bien, se dieron cuenta que de 78 cepas, 21 ya presentaban una resistencia intermedia a vancomicina. Recuerden que habíamos comentado cómo en Staphylococcus aureus cómo ha ido evolucionando esta resistencia, pero aquí lo importante es que comentábamos que de los antibióticos que se utilizaron después de que hubo resistencia a penicilina y a meticilina era la vancomicina. Entonces, vean, aquí ya estamos hablando aproximadamente de un tercio, bueno, digo más o menos, ¿sí? Menos de un tercio, pero pues ya se está acercando al tercio de las cepas que se aislaron que tienen ya resistencia, ¿no? Vieron que el 66% de estas cepas presentaban el biofilm, ¿sí? Entonces, estos son datos para que se den cuenta una, de la importancia que tiene Staphylococcus epidermidis y otra de que uno de los principales mecanismos de patogenicidad es la formación de biofilm, ¿sí? Y la otra, desafortunadamente, que está aumentando la resistencia a vancomicina. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿No? No, ninguna. Ok. Vamos a ver. Otra de las especies de importancia médica es Staphylococcus saprophyticus, subespecie saprophyticus. Yo les decía que a nivel clínico, pues las reportan simplemente así, Staphylococcus saprophyticus, ¿sí? Bueno,
pues otra vez tiene todas las características del género estafilococo, ¿verdad? Es catalasa positivo, oxidasa negativo, forma cocos agrupados en racimos, ¿verdad? Es coagulasa negativo, igual que Staphylococcus epidermidis, acuérdense que dentro de las especies de importancia médica, la única que es coagulasa positivo es Staphylococcus aureus. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es la importancia de esta bacteria. Otra vez, en gelosa sangre forma estas colonias. Si ustedes ven Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, se parecen mucho a nivel de morfología colonial. Si acaso Staphylococcus aureus es un poquito más cremosa, más amarillenta en cuanto al color, porque produce un pigmento, ¿no? Pero mientras, si nosotros las vemos a las 24 horas, prácticamente las vemos igual. Es difícil diferenciar a las especies en cuanto a morfología, ¿no? Y hablo en gelosa sangre, porque ya, cuando ya hablo en salmanitol, ¿verdad? Alguien me puede decir, pues sí, lo diferenció de Staphylococcus epidermidis en salmanitol. ¿Por qué? Porque Staphylococcus epidermidis es mannitol negativo, mientras Staphylococcus saprophyticus es mannitol positivo. Pero si yo veo un mannitol positivo, ¿verdad? Pues no lo puedo diferenciar de Staphylococcus aureus, por ejemplo, que también es mannitol positivo. Entonces, forzosamente aquí, la prueba que les da la diferenciación es la coagulasa, ¿sí? Entonces es coagulasa negativo. Bueno. Otra de las pruebas que ustedes vieron en el laboratorio fue precisamente la prueba de susceptibilidad novobiosina, que es un taxo, ¿verdad? Comentamos que taxo es cuando usamos antibióticos o compuestos químicos, ¿verdad? Que tiene una concentración menor a la que se usa cuando hacemos una prueba de susceptibilidad antimicrobiana, ¿sí? Entonces, dentro de las especies que hemos comentado, la que es resistente es Staphylococcus saprophyticus a novobiosina a esta concentración, ¿no? Y vean, aquí este es un estudio que se hizo en donde veían el porcentaje en Europa y en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver algunos datos, creo que sí los traigo aquí, en México, en donde Staphylococcus saprophyticus, ¿verdad? Es el segundo lugar de las bacterias que se aislaron, ¿sí? Este estudio ya está muy viejito, 1978, pero bueno, esto no, lo que yo quiero es que más que nada vean que Staphylococcus saprophyticus, pues realmente no es de menospreciar el porcentaje de aislamiento que se tiene. Vean, aquí está infecciones de vías urinarias, ¿sí? Y quiero que vean estas cosas. No sé si alguien quiera comentarme qué pueden observar en esta tabla en cuanto a Staphylococcus saprophyticus. A ver, de los que estamos aquí, Melanie, por favor. No está conectado su micrófono, Melanie. ¿No? ¿Quién más? ¿Quién quiere intervenir, por favor? Yo. Sí. Pues bueno, lo que se observa es que hay una mayor prevalencia, incidencia en el grupo de 16 a 35 años y específicamente en el grupo femenino. Sí, efectivamente, ¿no? Se ha observado que principalmente se aísla en mujeres y digamos así en edad sexualmente reproductivas, ¿verdad? En donde se ha visto que hay una mayor incidencia de Staphylococcus saprophyticus, ¿sí? Esto es lo que nos está arrojando la tabla, ¿no? ¿Sí? Básicamente esto lo pueden sacar de esta tabla. Ajá. Veamos. Vean también con estos datos, perdón, con estos datos,
una de las cosas que también se ha observado, que también puede producir uretritis no gonocócica, y es un 20%, ¿sí? Y también aquellos pacientes con infecciones de vías urinarias que cursan con leucorrea, el 50% se ha aislado. Entonces, esto quiere decir que Staphylococcus saprophyticus intervienen en infecciones como infecciones de vías urinarias e en infecciones de genitourinarias, ¿no? En general. Esto es lo que ustedes pueden observar con estos datos. Entonces, aquí nada más quiero comentarles que Staphylococcus saprophyticus no es el único que es resistente a novobiosina, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y vean aquí nada más les muestro que con carbohidratos, como es la sacarosa y como es la gilosa, ustedes pueden diferenciar a Staphylococcus coni y Staphylococcus hilosus de Staphylococcus saprophyticus. ¿Sí? Entonces, nada más ese es el dato que hay que comentar. Sí es importante porque si en un momento determinado ustedes aíslan a estas bacterias en una infección, pues sí necesitan diferenciarlas de Staphylococcus saprophyticus. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo tomen en cuenta. Vean, aquí están en un estudio que se hizo en exudados cervicovaginales, ¿sí? Entonces vean un porcentaje de 28.35%. Realmente es alto, ¿no? Y en general, aquí sí lo dividieron y aquí en el porcentaje total de estafilococos coagulasa negativos, diferentes a estos, porque estos también son coagulasa negativos, estamos hablando de un 62.7% casi. Esto se hizo en un estudio en donde determinaron en varios pacientes, en este caso pacientes femeninas, ¿verdad? Que tenían diferentes diagnósticos, ¿no? Leucorrea y vulvovaginitis, solamente leucorrea, o leucorrea y cervicitis y vulvovaginitis. Y otra vez, vean el porcentaje de que es esta. Claro, es realmente muy poquito número de pacientes, 19, ¿no? Pero aún así esto nos da una idea de que esta bacteria puede estar involucrada en infecciones genitales. En Staphylococcus saprophyticus lo que se ha determinado en cuanto a factores de virulencia es una adesina y una hemaglutinina que se une a fibronectina, ¿sí? Y vean, aquí se hizo un estudio en donde querían ver el porcentaje de adherencia que tenía Staphylococcus saprophyticus, ¿sí? Este es el mismo estudio que se hizo en personas que tenían infecciones genitales, y entonces usaron diferentes líneas celulares, ¿no? Urogenitales, la línea Gila y la HEP2, ¿sí? Y entonces vieron que se adhería en un porcentaje muy alto en líneas urogenitales. Y esto podría explicar el por qué también causa infecciones genitales, porque tiene alguna preferencia por las células del aparato genitourinario. Aquí están, ¿sí? La comparación en cuanto a adherencia. Estos son fotografías de los diferentes cultivos celulares y vean si se nota cómo se adhiere mucho mejor en células uroepiteliales que en células Gila, que apenas se ven unas cuantas, o en células HEP2, que también se ven algunas cuantas nada más, ¿no? Entonces esto comprueba que uno de los factores de virulencia importante es la adherencia en células del aparato genitourinario. Entonces, si yo hablo en general de las estafilococosis, que son las infecciones causadas por estafilococos, pues tenemos que ver. Esta medida preventiva siempre la van a ver en muchas de las transparencias, porque sí es importante educar a la población en ciertas situaciones, ¿verdad? Y en este caso, en las infecciones bacterianas, pues no es la excepción, ¿sí? Entonces, una es la importancia de la higiene básica. Staphylococcus aureus se puede
transmitir pues, por aerosoles, aunque es poco frecuente, pero se puede transmitir por aerosoles. O si hay una herida, ¿verdad? En una persona también se puede transmitir por la herida, ¿sí? Entonces, sí es importante que las personas sepan esto, ¿sí? Otra medida preventiva es el tratamiento inmediato de los casos iniciales. Y aquí, si ustedes se dieron cuenta, a lo largo de la plática, hemos comentado el porciento de resistencia que tiene estas bacterias. Entonces, indudablemente aquí tenemos que hacer antibiograma a fuerza, ¿sí? Ya los médicos no pueden ser tan confiados en dar un tratamiento sin saber realmente cuál es la resistencia que tienen sus cepas, ¿no? Por lo mismo que hemos platicado, ¿sí? Si hablamos de otras medidas de control, pues cuando hay brotes, por ejemplo, hay que notificarlas. El aislamiento de la persona no es práctico. O sea, realmente se ha visto que el aislarla o no aislarla no influye, ¿verdad? Lo que sí es la desinfección de artículos contaminados, eso sí, ¿sí? No hay, bueno, si el aislamiento no es práctico, pues la cuarentena tampoco, ¿verdad? ¿Sí? La inmunización tampoco, no hay vacunas, ¿verdad? Y entonces aquí se ha visto que la mupirocina en lesiones locales ayuda, ¿sí? Beta-lactámico sí ayuda siempre y cuando pues la bacteria sea sensible a estos. Y la pregunta que nos queda ahorita es esto, ¿no? ¿La vancomicina es la mejor alternativa? ¿Quién me puede comentar sobre esta pregunta? No quieren hablar, chicos. A ver, vamos a ver. Paola Lisset. ¿Sí? ¿Qué opinas sobre esto de que si la vancomicina es la mejor alternativa? Déjenme voy a medicina. ¿Qué pasó, Paola? No te oímos. Vamos a ver a Jesús. ¿Qué nos puedes Profesora, comentar? Mande. bueno, nada más para comentarle que creo que todas mis compañeras que se conectaron hoy y las que faltaron, bueno, no van a abrir sus micrófonos, creo que por apoyo al movimiento bueno, al movimiento. Entonces, creo que bueno, para hacerlo más dinámico, creo que solamente participaríamos los compañeros. Ok. Sí, gracias. ¿Quién habló? Gustavo. Gustavo. Está bien, Gustavo. Gracias. Gracias por el comentario. Sí. Ok. Entonces, pues ya aprovechando que usted tiene abierto su micrófono, por favor. Pues creo que, o sea, sí podría ser una buena alternativa, pero como ya lo mencionó, también está generando una resistencia. Entonces yo creo que además de vancomicina, creo que se debería de utilizar algún otro tratamiento para, pues sí, para poder evitar esa continua presencia de resistencia. Sí, sí, de hecho, bueno, aquí la pregunta era precisamente para que nosotros nos diéramos cuenta que pues la respuesta no es totalmente sí, porque depende de la cepa, ¿verdad? Si una cepa es resistente a la vancomicina, pues quiere decir que pues ya no es la mejor alternativa, ¿verdad? Y precisamente se están buscando otros antibióticos que puedan ser todavía efectiva. Profesora, Sí, dígame. sí, Nacho, bueno, Sí. ahorita estaba aquí buscando, la ficha técnica de la vancomicina y pues sí
se recomienda aplicarse pues a infecciones por gram positivos, aunque están diciendo que pues hay una incidencia en cuanto a resistencia del medicamento y que aparte se está empezando a hacer de lado este medicamento aparte porque entre más grandes las dosis se administren, causa insuficiencia renal y más aparte es muy difícil quitar con diálisis, por lo que ya no es viable aumentar las dosis de la vancomicina y pues está esperando, ¿cómo se dice? Pues buscar otras alternativas en Ah, cuanto ok. a nuevos antibióticos o empezar a cambiar dosis de otros. Sí, sí, eso es verdad. Ustedes saben que los antibióticos en general siempre tienen alguna contraindicación. Y inclusive muchos de ellos le pegan al hígado, ¿no? Hígado y riñón, dependiendo, ¿no? Pero lo que dice Jesús sí es verdad. El, el, una de las cosas además es la toxicidad que puede presentar este antibiótico. Entonces realmente la respuesta sería, pues dependiendo, ¿no? Si mi cepa es sensible, adelante, porque así ya no aumento la concentración que requiero, porque también lo que dice Jesús es importante. A veces, cuando se presentan sobre todo lo que se llama la resistencia intermedia, lo que hacen los médicos es aumentar la concentración para ahora sí que abatir, ¿no? Entonces, en este caso, y como comenta Jesús, pues no conviene por la toxicidad que presenta la vancomicina. Entonces, sí es importante, y yo aquí sí quiero que les quede claro, que en el caso de los estafilococos, la mm, hay que hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiano, ¿sí? O sea, antes de todo. Si la cepa es sensible a vancomicina, adelante. Si no, pues definitivamente pues no puede ser la mejor alternativa. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, en caso de epidemia, lo que se recomienda, pues bueno, es tratar a la población otra vez, ¿con qué? Con antibióticos que sean sensibles que sean efectivos contra las cepas, ¿sí? Realizar la tipificación de cepas, porque acuérdense que comentamos que siempre en un brote es importante saber si están circulando una o más cepas, porque en función de eso también son las medidas epidemiológicas que se toman, ¿sí? Entonces, por eso es importante este punto. Ujú. ¿Alguna pregunta que tengan sobre estafilococos, chicos? Profesora, Sí, voy a abrir tantito la... Ay, no quiere. Ahí va. Sí, sí, dígame. en cuanto a pues sí, al labor epidemiológico, ¿cuáles serían las medidas más adecuadas en caso de presentarse más de una cepa? ¿Cuáles serían las medidas de control adecuadas en cuanto se presenta más de una cepa en un Sí, brote? aquí miren, en cuanto a epidemiología, sí, sí es importante que revisen lo que les di, pero en cuanto a epidemiología, lo que se hace es lo que le llaman una investigación epidemiológica. Se presenta un brote y lo que hacen primero es saber cuál es el agente etiológico, ¿no? Aíslan. Entonces, como estoy inventando 10 pacientes, en donde esos 10 pacientes se les identifica Staphylococcus aureus. Ujú. Bueno, ¿qué hay de siguiente? Pues hay que determinar si esas 10 cepas de Staphylococcus aureus son la misma o no. ¿Y cómo se hace? Tipificándolas, ¿sí? Ya sea tipificándolas fenotípicamente, ya sea tipificándolas genotípicamente. Entonces yo ya sé que son 2 o más. Pues lo que hacen, inclusive una de las medidas preventivas que hacen, sobre todo cuando es a nivel de hospital, que es cuando se puede contener un poco más, es aislar a los pacientes. O sea, ya se comienzan a aislar a los pacientes e inclusive las personas que están a cargo de esos pacientes ya también son las mismas, ¿no? O sea, se trata de que sean las mismas para que ya no salgan. O sea, se llaman, lo que ellos llaman cerco epidemiológico. Y entonces, ya de ahí,
lo que tienen que hacer, si ven que son 2 o más cepas, pues una de las cosas que hacen es ver cuál es la fuente también, cuál es la fuente de contaminación. Y entonces hacen muestreos a nivel de enfermeras, o sea, de personal, superficies, a nivel de enfermeras, médicos. Y si están identificando que son 2 o más cepas, o inclusive aunque sea una, lo que se hacen aquí pues son las pruebas de susceptibilidad para ver si son resistentes o sensibles, y si son sensibles pues se les da y de esa manera pueden hacer el control, ¿sí? Pero aquí lo importante es de alguna manera aislar a los pacientes que presentan este tipo de infección, ¿sí? Entonces, independientemente cuál sea el número de cepas, primero es lo que hacen para evitar ya más transmisión y después van tipificándolas, son diferentes, bueno, vamos a ver si son sensibles a esto y comienzan a dar tratamientos, ¿no? Dependiendo de la susceptibilidad de las cepas. Básicamente es en forma muy general lo que hacen. ¿Sí? Sí, Ok, es Gustavo, muchas ¿verdad? gracias. Sí. Ok, Sí, ¿alguna muchas otra gracias. pregunta? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con lo que son estreptococos. Bueno, ¿ya la ven, chicos? Sí. Sí. Ok, sí, sí. Estaba viendo que está muy, muy tenue mi colorcito blanco. Ok, bueno, dentro de ya vimos los cocos gram positivos, ya comentamos la importancia de micrococos y estafilococos. Y dentro de los cocos gram positivos catalasa negativo, digamos que 2 son los principales, que es el género Streptococcus y el género Enterococcus. ¿Sí? Ambos causan infecciones a nivel de humano. ¿Sí? Esta tablita nada más les muestra las diferencias que hay entre el género Streptococcus y Enterococcus, y unas básicamente es el crecimiento en cloruro de sodio al 6.5%, que eso lo vimos en el laboratorio. Sí, básicamente es lo principal. Otra prueba que ayuda, pero aquí, ojo, es la prueba que se llama PIR, que quiere decir pirrolidonilaminopeptidasa. Y digo, ojo, ¿por qué? Porque Streptococcus del grupo A también es positivo a PIR. ¿Sí? Entonces, si tengo yo un Streptococcus que no sea del grupo A, pues sí puedo diferenciar al Enterococcus. Pero si tengo un grupo Streptococcus del grupo A, no lo puedo diferenciar porque da ambos positivos. ¿Sí? Entonces, principalmente es el cloruro de sodio al 6.5%. Y esta es la clasificación. Sí, ambos se encuentran en el orden lactobacillales, nada más que pues, los enterococos están en la familia Enterococcaceae y los estreptococos están en la familia Streptococcaceae. ¿Sí? Entonces, están en diferentes familias. Ustedes saben que está en la morfología de los estreptococos, ¿verdad? Forman cadenas, ¿sí? Y que estas cadenas se ven más favorecidas en medios líquidos, ¿sí? Esto quiere decir que si ustedes quieren ver muchas cadenas de estreptococos, pónganlo a crecer en un caldo y sin mover el caldo, después de que crezcan, toman una gotita y se observan mejor estas cadenas de estreptococos. Esta es la pared celular, ¿sí? Igual que los estafilococos tienen un ácido, un componente importante que es el ácido teicoico, ¿verdad? Los estafilococos lipoteicoico, ¿verdad? Tienen, aquí lo que quiero que vean es que tienen un carbohidrato de grupo, que se llama el carbohidrato C. Entonces, ahorita vamos a recordar para qué es o para qué sirve el carbohidrato C, ¿verdad? Bueno, entonces, la clasificación de los estreptococos ha ido variando. Inicialmente los clasificaban en función de su hemólisis. Después otras personas lo clasificaron en función de características fisiológicas. Otra persona en función del grupo serológico y otras de características bioquímicas, ¿no? Y dentro de esta clasificación
las que todavía prevalecen mucho realmente son hemólisis, grupo serológico y las características bioquímicas. Ahorita vamos a recordar. Esta es la clasificación de Brown, ¿sí? Esta clasificación de Brown pues nos divide a los estreptococos en alfa, beta y los famosos gamma, que son los no hemolíticos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí esta fotografía me encanta, ¿por qué? Porque ustedes pueden ver la diferencia entre un beta hemolítico franco y un beta hemolítico discreto, ¿sí? Y inclusive pueden ver la diferencia entre un alfa hemolítico y un beta hemolítico discreto. Entonces, si ustedes se fijan, el alfa hemolítico ya sabemos que nos representa una hemólisis incompleta, ¿verdad? Pero vean, las colonias están rodeadas de un halo verdoso, ¿sí? En cambio, la hemólisis beta discreta no hay ese halo de hemólisis verde, ¿sí? En ambos tipos de hemólisis beta hay destrucción total de los eritrocitos, pero en el caso de Streptococcus pyogenes, que presenta una beta hemólisis franca, pues se observa mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos a nivel de laboratorio, es muy importante que nosotros diferenciemos estos tipos de hemólisis, porque como lo vimos en el laboratorio, chicos, en función de las hemólisis, nosotros hacemos las pruebas bioquímicas correspondientes. Entonces, por eso sí es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Y bueno, están las gamas hemolíticas, que como siempre lo comento y nunca lo voy a dejar de comentar, pues ni deberían de llamarse gamma hemolíticas, porque no son ni hemolíticas, ¿verdad? Bueno, esa fue la clasificación de Brown. Otra clasificación que tenemos es la de Sherman, ¿sí? La de Sherman se fundó, se hizo con base a características fisiológicas. Por ejemplo, los estreptococos biogénicos son aquellos que producen pus, ¿sí? Infecciones piógenas, por eso se les llamó estreptococos biogénicos. Los estreptococos ácido lácticos son aquellos que producen ácido láctico a partir de la utilización de la glucosa, ¿sí? Los enterococos se llamaron así porque eran cocos que se encontraban en el aparato gastrointestinal. Y los estreptococos viridans son aquellos estreptococos que les llamaron así porque producían halos verdes, ¿no? O sea, estamos hablando de alfa hemólisis, ¿sí? Entonces ya después comenzaron a decir, no, pues este es un problema, vamos a clasificarlos de otra forma. Y entonces en ese momento entró Rebecca Lansfield, que ella dijo, ay, tenemos un carbohidrato de grupo C, pero este carbohidrato de grupo C tiene diferente composición en los diferentes estreptococos. Y entonces, pues ella vio que había estreptococos de grupo A, estreptococos de grupo B, estreptococos de grupo C, D, F, G, ¿sí? Y en función de la composición de este carbohidrato C. Entonces, por ejemplo, estreptococos piógenes, el carbohidrato C que está compuesto de estos dos componentes, el N-acetilglucosamina y de la rhamnosa, ¿sí? Entonces, todos los estreptococos de grupo A sí tienen esta composición, ¿sí? Y del B tienen otra composición y del C otra y así. Entonces, Rebecca Lansfield hizo una prueba de precipitación en capilar en donde ella tenía anticuerpos contra estos grupos y ponía en contacto con estos anticuerpos al antígeno que estaba dirigido contra el carbohidrato C, y entonces ella podía ver la aglutinación, ¿no? Eso inicialmente así se hacía, chicos. Ahorita ya hay, como aquí les enseño, ya hay tarjetitas en donde podemos hacer la aglutinación y determinar a qué grupo serológico pertenece, ¿no? Entonces, en esta tarjeta ustedes están viendo que esa cepa pertenece al grupo A. Entonces, es una prueba serológica que nos confirma cuando a qué grupo serológico
es una bacteria de Streptococcus. Bueno, otra clasificación fueron las características bioquímicas. Sí, y aquí les enuncié todas las características bioquímicas. Ya a nivel del laboratorio, esta se quedó muy abajo, pero es cloruro de sodio al 6.5%. Ya a nivel de laboratorio, ustedes saben que ya lo que hacemos es, en función de la hemólisis, pues ya nosotros definimos si usamos bacitracina, si usamos CAM, si estamos hidrólisis de esculina, ¿sí? O si es alfa hemolítica, usamos octoquina, cloruro de sodio al 6.5%, o también bilis esculina, ¿no? Entonces, a ese nivel nosotros ya trabajamos. Ahora, a lo mejor no lo hemos comentado, pero sí es importante decirles que estas pruebas bioquímicas, las que nosotros usamos en el laboratorio, son presuntivas en el sentido de que sí hay diferencias en cuanto a los grupos, ¿no? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en Streptococcus pyogenes, que son sensibles a bacitracina. Pero pueden haber cepas que sean resistentes o pueden haber cepas de otros grupos que sean sensibles a bacitracina. Fíjense que aquí ahora sí puedo hablar un poco de mi experiencia. Yo he visto a nivel de laboratorio que todas las cepas de Streptococcus pyogenes son sensibles a bacitracina. O sea, no me he encontrado ninguna cepa que sea resistente, ¿no? Pero aún así se habla de que se deben de tomar como pruebas presuntivas. Ya a nivel práctico, yo encuentro una prueba de bacitracina que esa cepa es sensible y yo lo reporto como Streptococcus pyogenes, ¿no? Claro, también hago CAM y también hago hidrólisis del purato. Entonces, si me da sensible a bacitracina con hidrólisis de purato, ¿verdad? Negativo y con CAM negativo, pues ya, con eso yo tengo suficiente para identificarlo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una sensibilidad a bacitracina, ¿verdad? Estamos aquí comentando de que está una prueba de PIR, la famosa PIR, que generalmente esta es una prueba que es muy cara. Entonces, realmente a nivel de laboratorios nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea, alguna vez en el laboratorio lo tuvimos y sí es una prueba bonita en el sentido de que hasta para hacerla necesitamos usar dos reactivos. En uno de ellos nos ayuda a extraer a la enzima y la otra es el que reacciona con el sustrato de la enzima para que nosotros podamos ver un color. Se desarrolla este color en una prueba positiva. Pero a nivel práctico, generalmente tenemos las discos de bacitracina. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí nada más les estaba demostrando, este es sensible a bacitracina, este es también resistente a bacitracina, esta es la prueba de PIR, o sea, les estoy mostrando las pruebas que se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me da un CAM positivo y bacitracina resistente. ¿A qué grupo pertenece, chicos? Vamos a ver. Raúl Alejandro, ¿está? ¿Dijo CAM positiva? Ah, sí. Raúl Alejandro no está. Por lo que ¿Le puedo contestar? Claro que sí. ¿Quién es? Nacho. Nacho. Sí, Nacho. Grupo B. Grupo B, ¿verdad? Sí, entonces aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Por ejemplo, que es un bilis esculina positivo, ¿quién podría ser? A ver, alguien que no sea ni Nacho ni Gustavo. Pablo, ¿está Pablo? Sí, aquí estoy, profesor. Pablo. A ver, un bilis esculina positivo. Podría ser Enterococcus o Streptococcus del grupo D, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, vean cómo podemos ya comenzar a pensar, ¿no? En qué podría ser. Y yo les decía que está, pues, el kit de los diferentes grupos para terminar esto y ya con esto, pues, yo confirmo. Esta cepa es del grupo A, esta cepa es del B, del F, del G, ¿sí? Esta,
también este kit tiene 2 componentes. Estos son los antisueros propiamente. Y este es un reactivo que nos ayuda a extraer al carbohidrato C. Entonces, primero ponemos nosotros una gotita de este reactivo, ¿sí? Ponemos una suspensión de la bacteria que, si ustedes se fijaron, es una suspensión lechosa. Me voy a regresar por si no se han fijado. Vean, lechosa me refiero a esto, es una suspensión densa, ¿sí? Y bueno, unos minutos, lo que hace uno es con este reactivo, unos minutos, ahí está, ahora sí que agitando con el palillito, ¿sí? De tal manera que ya nosotros extraemos el carbohidrato C y ahora sí ponemos los diferentes antisueros, ¿no? Entonces, si es una cepa, pues yo pongo los 6, ¿sí? Y entonces, acá en cada uno de estos pozos extraigo el carbohidrato C y después ya le pongo una gotita de cada uno de los diferentes antisueros y ya observo la aglutinación, ¿sí? Entonces, es una prueba para determinar el grupo serológico. Ahora, esta tabla nos representa los estreptococos de importancia médica, chicos. Sí, tenemos, vean, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, tenemos Streptococcus equisimilis, ¿sí? Voy a hablar de Anginosus, de Sangus, Salivarius, Suis, de Streptococcus mutans, que todos ellos, mañana comenzaremos a ver el grupo Viridans, todos ellos pertenecen al grupo Viridans. Ahora, vean una cosa que quiero que noten. Enterococcus fecalis y Streptococcus bovis pertenecen al grupo de ambos. Acuérdense que antes los Enterococcus, el género Enterococcus pertenecía a Streptococcus. Entonces, pues se hablaba de los enterococos, como aquellos estreptococos que se encontraban en el aparato gastrointestinal, y se hablaba de estreptococos no enterococos, pues aquellos que no se encontraban ahí, ¿no? Entonces ya después, pues ya por medio de la clasificación vieron que realmente tenían que estar en otro género y entonces dijeron, no, ya, vamos a decir que los enterococos ahora sí pertenecen a los enterococcus como género y los estreptococos del grupo D, pues se quedan ya como estreptococos, ¿sí? Entonces por eso aquí está esta parte, así. Y entonces, y vean, o sea, entonces estamos viendo que los de importancia pues están Streptococcus pyogenes, agalactiae, los enterococos, lo que es el grupo Viridans, ¿sí? Y lo que es Streptococcus pneumoniae. Y vean, por ejemplo, en aquel entonces Rebecca Lansfield pues vio que no existía ningún carbohidrato, no identificaron el carbohidrato en Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Entonces, aquí se le pone cuáles son su hábitat normal. Y fíjense, desde aquí vean, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. Bueno, aquí están otros, Sanguis, Salivarius, mutans. Son el único reservorio que tenemos somos los humanos. Entonces, los responsables de que sigamos teniendo infecciones de estas especies, pues somos nosotros nada más, ¿no? Y aquí también nos dice cuál es el significado clínico que tienen estas especies, ¿sí? Y entonces, principalmente, Streptococcus pyogenes causa una faringitis aguda o una faringoamigdalitis, aunque vamos a ver que puede causar mucho más infecciones, ¿no? Streptococcus agalactiae principalmente es más importante en cuanto a meningitis neonatal y en sepsis neonatal también, aunque hay infecciones en adultos, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, como su nombre lo dice, ¿verdad? En neumonías, aunque también puede producir otras infecciones. Entonces vamos a ver en términos, digamos, un poquito más amplios, Streptococcus pyogenes agalactiae, los enterococos, y el grupo Viridan los vamos a ver como grupo, ¿sí? Aquí déjenme comentar también,
aquí están hablando de especies. Ya cuando veamos Streptococcus viridans van a ver que es un grupo, que en ese grupo hay diferentes grupos y en cada uno de esos grupos hay diferentes especies. O sea, es un horror trabajar con Streptococcus viridans, pero vamos a comentar que a nivel de diagnóstico, con que nosotros digamos que estamos aislando un Streptococcus viridans, es suficiente. O si decimos es un Streptococcus del grupo Anginosus, es suficiente. Bueno, entonces aquí comenzamos con Streptococcus pyogenes. Y Streptococcus pyogenes pues produce una hemólisis beta. Así se ven las colonias, chicos. Son hermosas. O sea, yo veo un Streptococcus beta hemolítico en una placa y se ve bello. Sí, se ve bello. Y así, esa fotografía representa muy bien lo que se ve. Si acaso el colorcito es el que nos falla, ¿no? Porque son blanquecinas. Bueno, entonces, puede presentar una cápsula muy pequeña. Les puse aquí el diámetro. Son inmóviles. Eso es algo importante. En general, los estreptococos, el género Streptococcus es inmóvil. Sí, aquí les decía, es blanquecina translúcida. Miren, aquí se ve un poquito más el color a como es. ¿Sí? Pero bueno, así se ve en cuanto a hemólisis. ¿Sí? Son pequeñitas, 1 a 2 milímetros. Y tiene una beta hemólisis amplia o beta hemólisis franca. Miren, quiero aprovechar esta transparencia para enseñarles esto. No sé si noten que aquí en estos puntos está como rasgadas, o sea, como que uno sembró así. Así. Ajá. Déjenme les platico. Cuando nosotros trabajamos un exudado faríngeo y que el diagnóstico es una faringoamigdalitis, entonces lo que nosotros buscamos son estreptococos beta hemolíticos. ¿Sí? Bueno. Lo que hacemos es sembrar, o sea, sembramos como nosotros lo sabemos hacer, ¿verdad? Diferentes estrías. Y después de sembrar, lo que hago con la misma asa es picar al agar. Entonces, cuando pico, ay, mi flechita está rebelde, no se deja. Ajá. Cuando pico hago esto, ¿vas? Y después me voy a otro lado, y me voy a otro lado, y me voy a otro lado, y así. ¿Por qué se hace esto? Bueno, dentro Streptococcus pyogenes también tiene varias hemolicinas. Tiene la hemolicina O y la hemolicina S, entre otras, ¿sí? La hemolicina O se llama así O porque es termosensible al oxígeno. O sea, quiere decir que en presencia de oxígeno no se expresa bien. Entonces, cuando yo hago estas horadaciones en el medio, ¿verdad? Algunos le llaman siembra por socava, así. Esa palabra a mí no me gusta. Ajá. Que es lo que les estoy diciendo. O sea, poner el asa, ahora sí que enterrarla en el lagar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy propiciando al hacer eso es, creo, condiciones microaerofílicas en estas partes. Y si ustedes se fijan, precisamente en donde hay estas incisiones, se observa mucho mejor la hemólisis. Esa es la finalidad, que con estas oraciones uno haga que la hemolicina O se exprese mejor y entonces se observe mejor los beta hemolíticos. Y esto lo hacemos cuando estamos sembrando un éxodo faríngeo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Tengo una duda, profesora. Sí, ¿Entre adelante. picada y picada se flamea el asa? No. O sea, por eso les decía, me regreso. Yo siembro, ¿no? Hagan de cuenta que mi flechita es la siembra. Sigo así y después así. Y después así, como está, comienzo yo a hacer las perforaciones. En diferentes lados. ¿Sí? Sin esterilizar el asa. Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces aquí si ustedes se fijan, bueno, estoy mostrando una cápsula que es de ácido hialurónico. Estoy mostrando aquí los antígenos proteicos, que estamos hablando del antígeno M,
del antígeno T y del antígeno R, ¿sí? Les estoy mostrando la composición del grupo específico, que es el carbohidrato C, ¿verdad? La composición de la pared celular y, bueno, la membrana citoplasmática. Entonces, aquí porque vamos a hablar de estos, sobre todo de la proteína M. Ok, y aquí están los factores de virulencia. Vean, están la proteína M que decíamos, el ácido lipoproteíco, están muchas toxinas. Vean, ¿sí? Aquí les hablé de la O y de la S. Está una exotoxina pirogénica, estreptocócica, está una estreptoquinasa, algunos le llaman estreptocinasa. ¿Sí? Estas exotoxinas, si ustedes se fijan y como lo vemos en el dibujito, son excretadas, otras forman parte de la estructura de la bacteria, ¿no? Entonces, si se fijan un poco, y ahorita a lo mejor si no lo han notado, lo vamos a ver en las siguientes transparencias, los estreptococos producen una gran cantidad de factores de virulencia. Y si producen una gran cantidad de factores de virulencia, pues esto quiere decir que dan lugar a diferentes infecciones. Aquí nada más se muestra realmente en donde se ve mejor es acá, las fimbrias, y nos está diciendo que las fimbrias están compuestas por el ácido teicoico y por la proteína M. Y entonces aquí vean los factores de virulencia. Hay adhesinas. O sea, recuerden que siempre para que un microorganismo colonice, tiene que haber adhesión, ¿sí? Tiene que haber adherencia en el lugar donde ellos van a establecerse, ¿sí? Entonces, vean, están las proteínas M, hay otras proteínas que se llaman relacionadas a M, está la F1, la F2, la EPA, y si ustedes se fijan, chicos, miren, F1 y F2 se une a fibronectina, EPA se une a colágeno, aquí está, miren, proteínas relacionadas a M se unen a anticuerpos por la fracción FC. ¿A quién les recuerda esto? ¿A qué organismo que acabamos de ver prácticamente les recuerda esto? ¿A qué otra bacteria? Vaya, para específicamente. Que tienen también proteínas que se unen a fibronectina, que se unen a colágeno, que una proteína que se une a la fracción FC. ¿A qué bacteria, chicos? La acabamos de ver. Son los estafilococos. A los estafilococos, ¿verdad? Sí, entonces van a ver cómo se parecen en cuanto a factores de virulencia, ¿no? Claro, se nombran de diferente manera, pero al final, pues son prácticamente las mismas funciones. Miren, aquí yo les puse que, por ejemplo, las estreptolicinas que les hablaba ahorita, O y S, lisan glóbulos rojos, pero también, por ejemplo, la O, en general a los polimorfonucleares, y la S, tanto a polimorfonucleares como a mononucleares también. La estreptocinasa, fíjense, activa el plasminógeno a plasmina y disuelve, ¿cómo se llama? Coágulos de fibrina. También, si recuerdan, ustedes tienen una coagulasa en estafilococos, ¿sí? Entonces, vean, y aquí es facilitar la diseminación, ¿sí? Entonces, se parecen mucho. Aquí les puse el ácido lipoproteíco también, que se adhiere a la fibronectina. Y una de las situaciones importantes es la proteína M. Cuando se une con el ácido lipoproteíco, cruza antigénicamente con la membrana sarcolémica y miocina del corazón humano. Esto es muy importante para explicar por qué una infección post-estreptocócica es la fiebre reumática. Entonces parece ser que hay la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune. Entonces, el hecho de que este complejo de proteína M con ácido lipoproteíco crucen con las membranas del corazón humano, pues
el sistema inmune lo reconoce como extraño y entonces por eso hay fiebre reumática. Bueno, les quiero comentar, proteína M hay más de 80 serotipos y esto es importante, como más adelante lo vamos a ver, que pues una infección estreptocócica, yo tengo una infección por un tipo M y me protege, pero si yo después estoy en contacto con otra cepa que tiene otro tipo M, pues ya no me protege. Hay otros factores antifagocíticos, como la proteína M, porque se une al fibrinógeno. Entonces, al unirse al fibrinógeno, acuérdense que les comenté en el caso de estafilococos que hagan de cuenta que se enmascaran, ¿no? O sea, me uno con alguien propio de la célula y entonces ya no me lo reconoce, o me uno con el factor H de complemento para evitar pues, la cascada de complemento, o me uno con la fracción FC del IgG y entonces ya no lo dejo actuar, ¿no? O la cápsula que también vean afecta el complemento porque se une a esta fracción del complemento. O también hace que la bacteria se vea como si fuera del huésped. Una peptidasa de C5A, que también si recuerdan este es un componente del complemento, ¿sí? La SIC interfiere en la formación del complejo de membrana de complemento otra vez. Y tenemos superantígenos también. ¿Se acuerdan que en estafilococos hablé de los superantígenos que era la enterotoxina y la toxina del síndrome de choque tóxico? Pues también aquí en estreptococos tenemos superantígenos, nada más que se les llama de otra manera, ¿verdad? Y también producen el síndrome del choque tóxico, ¿sí? Hay otras toxinas asociadas con lesiones de erisipela, que es una infección que vamos a ver ahorita. Hay DNAsas, hay hialuronidasas. Entonces, si ustedes hicieran una tabla comparativa de los factores de virulencia entre estreptococos y entre estafilococos, se van a dar cuenta que tienen sus equivalentes cada uno y tienen la misma función, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo vean. De tal manera que otra vez, que Staphylococcus aureus, si yo tengo muchos factores, bueno, no, yo no. La bacteria tiene muchos factores de virulencia, pues estos factores de virulencia pueden entrar y pueden expresarse de diferentes maneras y dependiendo de cómo se expresen, pueden dar lugar a las infecciones. Entonces, estos esquemas nos muestran este dibujo más bien nos muestra todas las infecciones que puede causar Streptococcus pyogenes y también nos muestra la vía de entrada y de salida, que puede ser también por aerosoles, y la diseminación que es a través de torrente sanguíneo, ¿no? Y aquí, desde ahorita, así son de las cosas que quiero que se les quede bien grabada. Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Es una bacteria que produce lo que se llaman secuelas o infecciones post-estreptocócicas, ¿sí? Que es la fiebre reumática, la glomerulonefritis y también está el eritema nodoso. Esas tres son secuelas. Ustedes se puede presentar estas secuelas después que la bacteria estuvo en primer contacto, inclusive ya no las pueden aislar. Muchas de ellas vamos a ver ahorita. El primer sitio de infección es la faringe. Pero cuando ya se presentan estas secuelas, ya no encuentran a la bacteria en faringe. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman infecciones post-estreptocócica. También se llaman infecciones no supurativas, perdón. ¿Sí? Y aquí este es un cuadrito en donde les enseño las diferentes infecciones que le llaman infección directa, enfermedades postinfecciosas y enfermedades mediadas por toxinas. Y vean, aquí están, infecciones directas, infecciones de piel, sí que todas pueden ser algunas de estas, infecciones de hueso y articulaciones, bacteremias y otras infecciones invasivas. ¿A qué se refiere con esto?
Cuando la bacteria está en sangre, ya puede pasar a cualquier tejido propiamente. Entonces, a eso se refiere otras infecciones invasivas, ¿sí? Enfermedades infecciosas o postestreptocócicas, que es la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿sí? O enfermedades mediadas por toxinas, como es la fiebre escarlatina, como es el síndrome del choque tóxico, estreptocócico, o como es la fascitis necrotizante. Hace muchos años salieron en las noticias, porque como recuerdo esas noticias, que decían, la bacteria que come carne. Así decía la noticia, ¿no? Y era porque era un estreptococo que producía fascitis necrotizante. Entonces, una de las características de esta infección es que pues daña piel, y si no se controla rápidamente, pues auténticamente la piel se desintegra, ¿no? Vamos a ver al ratito unas fotos, ¿sí? Entonces, hablando de la faringoamigdalitis, yo creo que alguna vez en nuestra vida hemos estado en contacto con esta bacteria, ¿no? Generalmente esta es la edad que más se afecta. Se disemina muy fácilmente, por eso cuando uno tiene una faringoamigdalitis, en mis tiempos era muy, muy notorio que cuando nosotros teníamos una faringitis, auténticamente nos dejaban en un cuartito, casi, casi que nadie se acercara a nosotros, que nadie tomara de nuestros vasos, de nuestras cucharas, de nada, ¿no? ¿Sí? Vean, un periodo de incubación es corto, de 2 a 4 días. ¿Y qué hay? Bueno, la faringitis, dependiendo del grado, puede haber desde solamente una faringe roja, ¿verdad? Hasta que también puede ya un éxodo blanco amarillento cuando ya están muy infectadas, fiebre, malestar general, tenemos dolor de cabeza, no queremos comer porque nos duele al tragar, ¿verdad? El alimento. Y podemos observar esto, ¿no? Amígdalas inflamadas que ya tienen un éxodo blanco, o aquí nada más las amígdalas que están súper inflamadas. En mis tiempos, chicos, cuando uno tenía una faringoamigdalitis, pues iba al médico y lo que hacían es darnos penicilina. Y eran piquetes tras piquetes tras piquetes. O sea, eran muchos piquetes porque a mí me tocó, ¿sí? Y después, si después volvíamos a ir al médico y teníamos otra vez esta faringoamigdalitis, la medida correcta para que se nos acabara este tipo de infecciones era extirparnos las amígdalas, ¿no? Esa era la medida correcta. Ya ahorita ya no es medida, ya nada más están antibióticos, porque además era una de las controversias que se tenían. Ustedes saben que las amígdalas también es un tejido linfoide en donde se está produciendo nuestras células, ¿verdad? Y entonces decían, si se las quitan, pues también de alguna manera están quitando una defensa. Entonces, por eso es que ya no las quitan ahorita, pero antes la medida era las amígdalas. Y el premio a esa operación era un sabroso helado de limón, que era la forma de que se cicatrizara la herida, ¿no? Era lo único bueno. Bueno, si no se trata adecuadamente, puede haber adenitis, puede haber infección en oídos, inclusive puede irse la bacteria a nivel de meninges y causar una meningitis. También Streptococcus puede producir infecciones a nivel de piel. Y aquí están sintetizadas, digamos, todas las infecciones a nivel de piel. El impétigo, ¿sí? Que aquí como lo comentan, son pequeños grupos de vesículas que puede aparecer en nariz, en boca, en manos, en brazos. Y que después estas vesículas se revientan y forman costras de color amarillento, ¿sí? Están las erisipelas, en donde hay realmente placas de color rojo brillante, edematosa, son induradas, ¿sí? Y se presentan en extremidades o en cara. Está el ectima gangrenoso, que son máculas eritematosas, ¿sí? Puede producir unas bulas que le llaman hemorrágicas, que también son como vesículas.
que en donde estas vesículas están rodeadas de eritema. Puede haber celulitis, ¿verdad? Placas también eritematosas, que estas diferencias es en el nivel de las capas de la piel, ¿verdad? Erisipelosis, otra vez placas rojas brillantes o púrpuras, superficies brillosas en dedos y en manos. Y la fascitis necrotizante, porque son las que actúan a nivel de fascia muscular, ¿verdad? Y entonces aquí sí hay necrosis y hay gangrena. Entonces aquí nos dicen quiénes son los agentes etiológicos y vean realmente del estreptococos del grupo A está el impétigo, están las erisipelas, está la celulitis, está, bueno, aquí no dice, pero está la fascitis necrotizante, o sea, también es por estreptococos del grupo A. ¿Sí? Entonces, las únicas que no son del grupo A es el erisipeloide y el ectima gangrenoso. ¿Sí? Pero todas las demás lo produce estreptococos piógenes. Entonces, vean la erisipela. Son placas eritematosas con bordes indurados. Vean también en extremidades. Aquí es una celulitis que lo que hicieron fue tomar una muestra y hacer un gram. Entonces ustedes aquí ven leucocitos malos, estreptococos en cadena. Y aquí a nivel clínico sí es importante distinguir si la infección en piel es una celulitis o es una erisipela. Y además, no nada más eso, tienen que distinguir si es por estreptococos piógenes o por estafilococcus aureus, porque pues los tratamientos son diferentes. Entonces aquí nos comentan, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero el paciente, si está hospitalizado, tienes que tener un cuadro clínico ya sea de erisipela o de celulitis. Entonces, ¿qué hacen? Hemocultivos y se hace determinaciones de... Puede ser desde hemocultivos, pueden ser cultivos de las lesiones cutáneas y la determinación de antiestreptolicinao. ¿Sí? Entonces ya nos comentan. Si nos da en cultivos Streptococcus pyogenes y además el título es de antiestreptolicinas, ¿verdad? Y el cuadro clínico es de erisipela, pues ya, se da tratamiento, ¿sí? Si resulta que es una celulitis, en donde se obtuvo Staphylococcus aureus, por lo tanto los títulos de antiestreptolicinas son negativos, o no se obtuvo el agente etiológico, pero también los títulos son negativos, entonces se da tratamiento con estos antibióticos. Otra vez, ya no podemos estar tan seguros lo que decíamos con Staphylococcus aureus, ¿verdad? Yo no puedo decir, el médico, amoxicilina con ácido clavulánico con los ojos cerrados, porque tiene que ver si realmente su bacteria es sensible a los antibióticos. Fiebre escarlatina. Sí, la fiebre escarlatina es una enfermedad que se describía en niños, sobre todo en la edad escolar. Sí, producen, debido a estas exotoxinas, la tipo A, B y C, que son termolábiles además, y que, fíjense, producida por cepas lisogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, estas exotoxinas estaban en el genoma de un virus, ¿verdad? Este virus, ahora sí que infectó a la bacteria y entonces las bacterias así adquirieron esos factores de virulencia. Y la fiebre escarlatina, una de las cosas que se caracteriza es que la lengua se pone inflamadita, pero llega un momento en que se pone muy roja y es lo que le llaman aspecto de fresa. Le ponen lengua con aspecto de fresa. ¿Por qué? Porque se ven puntilleos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nos están indicando cuáles son los signos y síntomas de acuerdo a los días. Entonces, en primer lugar, la persona cursa con una faringitis,
¿verdad? Y después puede tener dolor de cabeza, vómitos, náusea, inclusive dolor abdominal, ¿sí? En este periodo de 0, digamos, del inicio de la infección a 4 días, más o menos la lengua está blanca, que es la que les mostré aquí. Inflamada, ¿verdad? Eso sí. Y después, aproximadamente entre 4 y 5 días, aparece la lengua roja, que es el aspecto de fresa, ¿sí? También a partir del segundo día puede presentarse exantema, del segundo al 7 día, y después descamación de la piel, ¿sí? Esa es la fiebre escarlatina. Ajá. Y la fascitis necrotizante, chicos. ¿Sí? Entonces, les digo, puede comenzar con una infección así de este tipo, pero puede ser que después, si no se trata, auténticamente pierden la piel las personas. Uno de los tratamientos que hay que hacerse es debridar, quitar todo el tejido y bueno, la administración de antibióticos. Y ojo, ¿no? Porque esta fascitis, si no se trata también adecuadamente, pues la bacteria puede pasar a otros lugares y causar la muerte, ¿sí? Entonces, hace ratito les decía, hay infecciones no supurativas Streptococcus pyogenes, que es la fiebre reumática, la glomerulonefritis y el eritema nodoso. Entonces, se presentan cuando ya la bacteria no se encuentra en el sitio inicial de infección, ¿sí? Y entonces vamos a ver varias cosas de estas fiebres reumáticas. Aquí les puse lo que es la definición. Lo que quiero que vean es 2 cosas, ¿no? Que es una secuela tardía. Que es una secuela tardía después de la infección por Streptococcus pyogenes, pero no es cualquier piógenes, es una cepa que tenga estos tipos serológicos M, ¿sí? O sea, no todas las cepas producen fiebre reumática, solamente aquellas que tengan en su pared celular este antígeno M, ¿sí? Y la fiebre reumática afecta articulaciones, a piel, a tejido celular subcutáneo, al corazón y puede afectar también sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, en mis tiempos también les puedo comentar que aquellas personas que sufrían de muchas infecciones, les digo, nos daban antibiótico, pero si seguían con muchas infecciones, llega un momento en que el doctor decidía darle, en un tiempo de aproximadamente 5 años, seguirle dando penicilina. Y la razón por la cual seguía dando penicilina en ese tiempo era para evitar las infecciones postestreptocócicas, específicamente la fiebre reumática. Entonces, bueno, se ha estudiado mucho y todavía no se sabe exactamente cuál es la causa de esta fiebre reumática, ¿sí? Una de ellas es lo que yo les decía hace ratitos, del complejo, acuérdense, del complejo M con ácido lipoico, en donde les comentaba que cruzaban este complejo cruzaba con tejidos cardíaco, ¿sí? Y que entonces era una infección autoinmune, donde el sistema inmune producía anticuerpos y estos anticuerpos pues era lo que daba lugar a la fiebre reumática. Otros comentan que es por estas toxinas, la SLO y la SP, que causan daño directo a la válvula cardíaca. Se siguen manejando estas teorías y como que la que más ha convencido es la primera, ¿no? El cruce antigénico entre componentes del Streptococcus con componentes de estos tejidos, ¿sí? Y que sea una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Bueno, la fiebre reumática, fíjense que aparentemente se puede tratar, pero después puede haber reaparición otra vez. Entonces les digo, por eso es que daban ese tratamiento tan largo con la penicilina, ¿sí? Y a nivel clínico la diagnostican con lo que se llaman los criterios de Jones.
que son, ahorita vamos a ver, son criterios de signos y síntomas, y le llaman criterios mayores y criterios menores. Entonces vamos a ver. Los criterios mayores es si las personas producen este tipo de síntomas, ¿no? O sea, si hay miocarditis, si hay poliartritis, si hay corea de Sjögren's, que la corea de Sjögren's es lo que le llaman el mal de San Vito, o sea, que hay, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue. Espérenme. Que no hay control de los músculos voluntarios, no hay control, ¿sí? Las personas ahora sí que involuntariamente tienen movimientos. Si hay presencia de nódulos subcutáneos, eritema migratorio, ¿no? Entonces, esos son los criterios mayores. Y los criterios menores son estos: la presencia de fiebre, de altagias, si hay antecedentes que tuvo la persona el Streptococcus del grupo A, o si hubo elevación de las antistreptolicinas O, si hay irregularidades en la prueba de velocidad de sedimentación globular, hay un aumento de la proteína C reactiva o hay leucocitosis, si observan en el electrocardiograma anormalidades, o si ya antes habían visto que tenía fiebre reumática, una cardiopatía reumática inactiva. Entonces, bueno, a ver, estos son los criterios mayores y menores. Ahora, ¿cómo diagnostican? Pues hacen esto, ¿no? Si la persona presenta 2 criterios mayores y un criterio mayor más 2, o un criterio mayor más 2 menores, ¿sí? Y que tenga antecedentes de infección estreptocócica por el grupo A, es como hacen el diagnóstico de fiebre reumática. ¿Queda claro, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Ajá. Bueno, en cuanto a la glomerulonefritis, aquí ya está la definición. Otra vez es una secuela tardía. Fíjense, aquí es después de una infección faríngea o de piel por Streptococcus piógenes, perdón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay? Pues hay lesión de los glomérulos renales con edema, hipertensión, hematuria y proteinuria. ¿Sí? Entonces, el tipo M es diferente en las cepas que causan glomerulonefritis, y además es diferente si provienen de faringe o de una herida. Y aquí no hay reaparición como en la fiebre reumática, ¿sí? Se trata la glomerulonefritis y ya después ya no vuelve a aparecer el cuadro clínico. Entonces aquí se explican por qué hay complejos inmunes, ¿verdad? Y estos complejos inmunes se depositan en la membrana basal y activan complemento y por lo tanto hay daño renal. Esa es la explicación que se da para que aparezca la glomerulonefritis. Pero les digo, tanto en la glomerulonefritis como en la fiebre reumática, cuando aparecen estas infecciones, si alguien quiere aislar el Streptococcus, en el caso de fiebre reumática en faringe o en el caso de glomerulonefritis en faringe y en piel, ya no van a encontrar a la bacteria. Por eso se llaman post-streptocócicas. Ajá. Otra, decíamos, es el eritema nodosum, que aquí les estoy mostrando cómo se ve. Son exantemas en forma circular, ¿verdad? Sí, y que entonces estos exantemas pueden ser dolorosos, se pueden sentir abultaditos, ¿sí? Y bueno, aquí ustedes lo ven que son rojitos. Entonces, les decía hace ratito que el reservorio de Streptococcus pyogenes es el humano. Y que además se encuentra en estas personas, es la mayor frecuencia. No quiere decir que sean las únicas, aclaro, ¿sí? He tenido pacientes que pues ya son adolescentes, digamos más de 15 años, y que pues se les aísla el Streptococcus pyogenes. Eso sí, se ve favorecido sobre todo cuando hay
frío, ¿no? Y otra cosa que quiero que se les quede así. Los estreptococos del grupo A no son los únicos que producen faringitis. También pueden ser los del grupo B, C y G. Menos frecuentes, pero puede ser. Por eso yo siempre les comento que cuando que el diagnóstico clínico es una faringoamigdalitis, hay que buscar estreptococos beta-hemolíticos, no importando qué grupo, beta-hemolíticos. ¿Sí? Y vean, también estos estreptococos del grupo B, C y G también están asociados con fiebre reumática y con fascitis necrosante. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que tienen factores de virulencia que también relacionados al estreptococos del grupo B para que puedan producir este tipo de esta que es una infección postestreptocócica y esta que es una infección, otro tipo de infección. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, hay contacto directo y aquí sí hay portadores, chicos. Y aquí es importante comentar esto. Otra vez, los portadores pues siempre van a ser sanos porque ellos están pues teniendo su bacteria en condiciones de equilibrio con ellos y entonces pues no hay problema. El problema es que sean fuente de infección y entonces se encuentren con una persona susceptible y ahí sí es problema para la persona susceptible. ¿Sí? Entonces, sí es importante que sobre todo en guardería se busquen estreptococos piógenes por el tipo de infección que pudiera producir, ¿no? En pacientes susceptibles. ¿Sí? Son difíciles de erradicar y aquí es donde podemos ver con ciertos médicos cómo ellos dan tratamiento a las personas de portadores aunque ellos no tengan signos y síntomas con el propósito de erradicar a la bacteria. Bueno, fíjense, esto es algo importante. La penicilina es el tratamiento de elección. No se ha encontrado hasta ahora cepas resistentes a penicilina, ¿sí? Lo que sí yo les comenté, creo, y si no se los comenté, se los digo, el tratamiento cuando nosotros encontramos estreptococos piógenes, nosotros no hacemos antibiograma. ¿Por qué? Porque ya se sabe que son susceptibles a penicilina. Algunos médicos piden el antibiograma porque quieren prevenir el hecho de que sus pacientes, si son alérgicos a penicilina, pues sí hay que darles la eritromicina, que es el segundo tratamiento de elección. Pero como sí hay cepas resistentes a eritromicina, por eso sí es importante ahí el resultado del antibiograma. ¿Sí? Entonces, y vean, el hecho de tomar la penicilina, ya al día siguiente, ya la persona no es transmisora. Entonces, por eso dice aquí que en casos no tratados, tanto de faringios como de infecciones piógenas, pues pueden durar meses en ser transmisores, ¿no? Entonces, pues aquí el comentario es que sí hay que tratar a las personas. Y lo que les decía hace ratito, ¿no? El antígeno M que se encuentra en las cepas de estreptococos, pues ya sea en una persona portadora o en una persona que tiene la enfermedad, sí confiere inmunidad, pero el hecho de que haya ataques repetidos, que sean frecuentes, pues eso se explica porque puede ser que uno se colonice por otra cepa que tenga un tipo M diferente. Y entonces, pues ahora sí que ahí no hay de otra vez que la persona o retenga la enfermedad o que se enferme otra vez por otra cepa diferente. Entonces tenemos medidas preventivas. Otra vez, importante el conocimiento que tengan las personas sobre el riesgo que puedan tener de tener infecciones postestreptocócicas. Es importante, pues, a nivel epidemiológico saber cuál es la especie del estreptococos. Aquellas personas que tienen infecciones en piel no deben de manipular alimentos. Y lo que yo les decía hace ratito de la fiebre reumática, ¿no? Que algunas personas
les dan por 5 años cada mes su dosis de penicilina para evitar la fiebre reumática sobre todo. Ujú. Sí, entonces vean aquí si es el aislamiento por un día, por lo menos, para que el antibiótico cause su efecto. Lo que les decía, ¿no? Uno estaba enfermo y no les permitían que otra persona tomara de la misma cuchara ni del mismo vaso, entonces pues la medida sería la desinfección, ¿sí? La penicilina, que era bombazos de penicilina que nos daban, ¿sí? Y esta, pues, ojo con esto, ¿no? El hecho de dar resistencia, además de eliminar a la bacteria, pues, por lo mismo que la elimina, evita las complicaciones no supurativas o infecciones post-estreptocócicas. Entonces, en Profesora, epidemias, mande, sí, dígame. una pregunta. ¿A partir de cuántos números ya se considera epidemia? Ah, qué buena pregunta. Nosotros podemos ser endémicos de una infección, de una enfermedad. O sea, quiere decir que siempre se están presentando un número constante de casos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Nada más por números para que me entienda. Haga de cuenta que nosotros tenemos una infección pues vamos a poner por estreptococos, inventando un número, ¿no? Que seamos constantes. Tenemos 50 casos al mes. Uh-huh. Se considera epidemia cuando rebasa esos 50 casos. ¿Sí? O sea, digo, y estadísticamente, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede decir, ya rebasé en 51 y no es. Pero si se rebasa más, lo que sí no sé es qué porcentaje se rebase, pero sí, cuando se rebasa ese estado basal, se considera epidemia. Ok, ¿Sí? gracias, profesora. O lo contrario, ¿no? Que no seamos endémicos. O sea, no tenemos la enfermedad y de repente se aparece, es epidemia. ¿Sí? Sí, ¿Queda profesora. claro? Ok. Entonces, bueno, otra vez, en todas las epidemias vamos a hacer esto, chicos. Hay que ver fuente de infección, ¿sí? La forma de diseminación, porque de esa manera se puede controlar la epidemia, ¿sí? En grupos cerrados se refieren en guarderías, en cárceles, hay que aplicar tratamiento para terminar la diseminación. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, déjenme ya verlos, porque les voy a comentar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro ahorita? Creo que no, profesora. Ok. Bueno, les comento, déjenme ver, alguien tenía por aquí una conversación, a lo mejor es... Ay, Marlene nos comentó algo, que le dio escarlatina de niña y fue muy horrible. Fíjense, todavía da. Y es ya menos frecuente, ¿eh? Pero bueno, se dan los casos de la fiebre escarlatina. Uh-huh. Bueno, el comentario es el siguiente. Ahora sí que quería pedirles permiso porque tengo ahorita una reunión a las 9:30. Entonces quería pedirles permiso para dejar aquí la clase y para vernos el viernes. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, entonces continuamos el viernes con Streptococcus agalacti y hasta donde lleguemos. No creo que terminemos Streptococcus, son muchos, pero agalacti sí lo vamos a terminar y vamos a comenzar a ver por lo menos los Streptococcus del grupo viridans. Entonces, para que sepan que veamos y cualquier cosa, ya saben, comuníquenmela. Sí, acuérdense que siempre la comunicación va a ser muy, muy importante para que esto funcione. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, les agradezco su atención. Gracias, profesora. Bueno, nos Gracias, vemos profesora. entonces mañana, ¿verdad? Yo dije el Gracias, viernes y profesora. mañana es... Mañana, yo ya me proyecté, pero mañana tenemos clase, chicos. No se me vayan hasta el viernes. Mañana tenemos clase a las 7 de la mañana. Entonces, yo espero Ok. que podamos ya trabajar un poquito mejor. Déjenme volver a pasar lista. Ok. Y permítanme la foto, la captura de pantalla, por favor.
Entonces prendan su cámara, por favor, antes de irnos. Entonces, mientras prenden su pantalla, su cámara todos, déjenme cerrar aquí y déjenme abrir el PowerPoint para meter ahí la captura. Faltan muchos, por favor. Ahora estamos a 9 de marzo. 9 de marzo. Pero no teoría. Somos muy poquitos, ¿no? Creo que muchos son compañeras. Habíamos más. Lo que pasa es, sí. No, y aparte, ¿saben qué pasa? No, de todos modos, Teams no me permite ver a todas. De todos modos, aquí está registrado que hay, además de ustedes, hay 18. Están faltando mucha gente, eso sí. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Vean a la cámara para que salgamos. Dejen ver si ya. Ven. Muy bien, chicos. Pues ya, ahora sí nos estamos viendo mañana. Mañana nos vemos. De acuerdo, Hasta profesora. mañana. Gracias, Hasta mañana. profesora. Ándele.